No sé si es esto exactamente lo que querían o lo que me pedían los que me dijeron pues que diera testimonio de una vida entregada por amor y cuando el amor es puesto a prueba. Lo primero que tengo que decir es que para mí este tiempo de enfermedad me está ayudando a releer mi vida. Es un tiempo de iluminación y también es un tiempo de toma de conciencia. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, me dijeron que tenía cáncer, pues eso me obligó a hacer un balance rápido de mi vida. Y llegué a dos conclusiones, básicamente. La primera era que la vida no me debía nada. Yo creo que he ido viviendo aquello que creía que tenía que vivir, he ido haciendo aquello que creía que tenía que hacer o, en otros momentos, lo que me han dicho que tenía que hacer. Lo he hecho con mayor o menor certeza, o sea, acierto, pero eso ya no depende de la voluntad. Al decir esto, que la vida no me debe nada, no quiere decir que la vida me haya sido sencilla y fácil. Ha habido momentos muy duros en mi vida, de verdad. Por otra parte, a la otra conclusión que llegué es que creo que he tratado de vivir la vida con cierta generosidad. Es decir, he tratado de compartir aquello que la vida me iba dando. Creo que nunca lo he vivido como propiedad privada, sino como algo que tenía que compartir con los demás, el don de Dios que se entrega, pero no es para uno mismo, sino para darlo también a los demás. Yo creo que ha sido una de las características de mi vida, el tratar de compartir mi vida. Compartir es una de las características. Ahora, de hecho, se me está dando compartir la paz. De la misma manera, vuelvo a repetir, es un don que no me pertenece. Dios me lo dio desde el primer momento en que me dijeron tienes cáncer. Es algo que no quiero quedármelo para mí, sino que creo que es la misión que ahora el Señor me está encomendando, compartir la paz que Él me da, compartirlo con las personas que me quieren, con las personas que me aprecian, con aquellas personas que se ponen en contacto conmigo y que en ocasiones pues lo hacen hasta con falta de paz, un poco angustiadas, pues, ¿por qué será mi futuro? Curiosamente, a veces también nos ponemos en la piel del otro, ¿no? Y sin embargo, pues se me da compartir esa paz. Que os conste que en ocasiones he tenido la tentación de decirle al Señor, de negociar con Él y decirle, mira, Señor, quítame un poquito de paz, pero dame un poco más de salud. Se me pasa enseguida, se me pasa enseguida. Os prometo que vivir la enfermedad con esta paz es un regalazo que no tiene precio de verdad. También sabéis por qué, porque esto me está ayudando a reconciliarme conmigo mismo. En mi vida hay pecado, en mi vida hay meteduras de patas inmensas. Relectura de la vida y comprobar que a pesar de todo Dios me sigue queriendo. Vamos, de una forma que a veces uno se volvería loco. ¿Cómo es posible que Dios, esta cosita, le siga queriendo? Pero es que creo que Dios me ha querido durante toda mi vida. Yo cuando repaso mi vida digo, pues si ya el Señor, por ejemplo, cuando uno es niño, vale, pues se va creyendo todo lo que le van diciendo, va a misa porque tiene que ir a misa, se confiesa, ¿verdad? Porque se tiene que confesar. A veces hasta en aquella época en la que nos confesábamos todas las semanas casi te tenías que inventar hasta los pecados sobre la marcha para poder decir con 10, 11 años cuál era tu pecado al confesor, ¿no? Pero un momento fundamental fue para mí la adolescencia, en un momento en el que ninguno de mis amigos de mi cuadrilla ya practicaban ni les interesaba mucho la fe, el yo sentirme que Jesús era importante en mi vida y que tenía que seguir en relación con Él, y para eso me integré en un grupo de adultos, a los que les agradezco muchísimo, que me ayudaron pues a seguir trabajando mi fe. Yo creo que eso fue fundamental en mi vida, porque además yo creo que eso me libró de otras cosas. Cuando uno es joven idealista, pues tiene muchos caminos por los que uno puede andar, creyendo que pues, desde el pueblo, la patria, la liberación,
hay muchos caminos por los que uno puede polarizar su idealismo. También hay muchos caminos por donde uno se puede dejar. Era el comienzo de la droga, la heroína en nuestros pueblos. Bueno, pues yo, como no sé fumar, tampoco tuve muchas tentaciones porque ni siquiera los 2 o 3 porros que fumé me hacían nada, con lo cual... Pero bueno, el estar en contacto con aquel grupo de adultos en la fe me decía que yo también tenía que ser alguien que transmitiera la fe a otras generaciones y por eso me hice catequista, sin muchos recursos. El hecho de ser catequista hizo que dejara los estudios, o más que dejar, que recondujera los estudios que estaba haciendo de formación profesional, maestría industrial, y cuando tendría que pasar a ingeniería decidir que no, que ese no era mi camino, que tenía que hacer magisterio, porque creía que el magisterio me podría ayudar a ser un buen catequista. Estando estudiando magisterio y estando integrado en la pastoral juvenil que había en nuestro arciprestazgo, volví a tomar contacto con los clérigos de San Viator, concretamente con la comunidad de Escoriaza. Bien, ahí es donde empecé cuando terminé el magisterio, tuve que replantearme qué quería hacer con mi vida. Y ahí es donde me di un tiempo de discernimiento. Me dijeron que podía participar de la vida comunitaria de una comunidad de clérigos de San Viator en Mondragón, que es mi pueblo, y allí estuve durante un año trabajando como si fuera un profesor normal, a la vez que compartía la vida comunitaria. Y desde ahí decidí ya ir al noviciado para hacer un proceso de discernimiento si mi vida era como clérigo de San Viator, donde podía ejercer tanto el ser catequista como el ser también educador. Creo que, bueno, pues eso ha sido también un poco el sentido de mi vida, ¿no? El contacto con los jóvenes, el tratar desde el mundo de la escuela acompañar, muchas veces metiendo la pata. Pero bueno, ahí es donde empecé a desarrollar mi vocación y donde dar también de alguna manera mi vida. Estando en Mondragón y en contacto con el comité antisida, en aquellos años tan duros que la heroína hizo tantos estragos, me encontré con jóvenes que estaban a punto de abandonar este mundo por la dichosa enfermedad que entonces todavía no se había cronificado y seguía siendo mortal. Y entrar en contacto con aquellos jóvenes que querían reconciliarse, no sé muy bien si con ellos, con Dios, con la Iglesia, por cierto a la que no le tenía ninguna simpatía, pues me pedían muchas veces que les confesara. Yo les decía que les podía escuchar, pero que no les podía confesar porque no estaba ordenado. Les podía dar un abrazo en nombre de Dios, pero tenía que ser honesto al decirles que esa no era la reconciliación sacramental. Por ahí me vino la necesidad, la llamada de hacerme presbítero. Ya había terminado la teología hacía unos años, solamente me faltaba dar el paso. A la hora de ordenarme presbítero le dejé bien claro tanto a mi provincial, a mi superior provincial, como al obispo, que me ordenaba básicamente por el sacramento de la reconciliación. Después he ido descubriendo el de la Eucaristía, pero para mí era muy importante el reconciliar. Tantos jóvenes que a lo mejor no tenían la posibilidad de encontrarse o una iglesia abierta o un sacerdote a tiro que estuviera dispuesto a confesar, ayudar a reconciliarse con uno mismo, con los otros, con Dios. Y yo creo que ese ha sido también otro de mis características, el acompañar en los diferentes ámbitos. He acompañado, siendo presbítero, en parroquias pequeñitas, parroquias de pueblos pequeños, pero me parecía importante acompañar la fidelidad. Acompañar la fidelidad de aquellas personas que se habían mantenido en la fe durante muchísimos años y ahora al final de sus vidas veían cómo por la falta del clero a veces no podían celebrar ni siquiera la Eucaristía dominical. Y yo me veía llamado, invitado a acompañar la fidelidad de estas personas.
También después se me abrió un campo nuevo, que fue el de los ejercicios espirituales. Ahí es donde también he tenido la oportunidad de acompañar a muchísimas personas. Y curiosamente, ahora que estoy viendo el mundo de la enfermedad, ¿sabéis lo que os digo? Que es donde he descubierto que mi vida ha sido muy fecunda. Si me lo hubieran preguntado hace 6 meses, lo hubiera dudado, porque me hubiera acordado sobre todo de las meteduras de pata que he hecho con tantísima gente, con tantísimos grupos. Y sin embargo hoy, los ecos que me está llegando, incluso de aquellas personas con las que creía haber metido la pata y de aquellos grupos con los que creía haber metido la pata, me están devolviendo y me están diciendo que no es así, que de alguna manera he sido también para ellos mediación de Dios. Y de verdad, os lo digo, eso no tiene precio. No es mérito propio, ¿eh? Es el don de Dios que se me ha dado el acogerlo y también el entregarlo. Un abrazo a todas y a todos.